Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos los amigos que a esta hora se están conectando a esta transmisión. Esperamos que sea de mayor fruto esta historia, una nueva historia sobre las leyes de causa y efecto, una de las tantas que se encuentran en los libros recibidos espiritualmente. En este caso, seguimos con ese libro maravilloso llamado Hechos que Prueban, donde la espírita española Amalia Domingo y Soler, con base a noticias, con base a cartas o con base a pláticas que tenía con las personas con las que interactuaba en Barcelona y otras ciudades de España, ella, por ciertos casos que eran conocidos por ella, preguntaba a sus guías espirituales sobre el género o qué había causado ese género de vida o ese género de muerte, como va a ser el caso de hoy, por el cual esas personas habían terminado sus vidas, esas pruebas, esas expiaciones. Y en ese caso, el espíritu guía de ella, el padre Germán, se comunicaba y le daba las explicaciones de los por qué. Entonces, hoy tenemos una nueva historia, ella lo tituló en este libro Hechos que Prueban, El orgullo también es un pecado. Y vamos a mirar entonces esta historia, a ver qué es lo que nos dice. Dice, no hace muchos días que vino a verme mi amiga Alicia, espíritu para mí muy simpático. Es una mujer distinguida, de porte verdaderamente aristocrático, de educación esmeradísima, de vastísima instrucción, espiritista convencida que lee con gran aprovechamiento todo cuanto se escribe sobre espiritismo, traduciendo y comentando sus mejores obras sin que su verdadero nombre salga a relucir. Ella sí que hace el bien por el bien mismo. Trabaja sin desear los lauros de la gloria, pero la gloria de la elevación de sus sentimientos la lleva en todo su ser. Es una mujer de edad mediana y conserva la esbeltez y la elegancia de la juventud. Hay algo en ella que atrae, que seduce, que interesa. Cuando se halla con Alicia, se quisiera detener el vuelo del tiempo para que aquellos breves momentos se conviertan en horas interminables. Casada y madre, se debe toda a su familia, que no tiene sus ideales, y ella, prudente y reservada, oculta el valioso tesoro de sus creencias y evita altercados con sus deudos. Vive, puede decirse, en un mundo superior, participa de las luchas terrenas para llorar con sus hijas si éstas padecen los dolores naturales que proporciona la vida a las mujeres casadas, y después que cumple sus deberes de madre amantísima, parece que entra en otro mundo, se concentra en sí misma, parece que vive de recuerdos que deben ser muy dolorosos, porque su rostro adquiere una expresión tristísima, más triste aún porque no es comunicativa, se encierra en el silencio y evita cuidadosamente hablar de sí misma, así como sus trabajos espiritistas. Los oculta para evitar disgustos de familia. De igual manera oculta sus inquietudes, sus ansiedades, sus temores. Yo cuando hablo con ella comprendo que estoy leyendo en un libro del cual no veo más que la primera hoja. Las demás están sin cortar. Así es que la última vez que la vi me sorprendió mucho encontrarla más comunicativa, más expansiva. Aquel espíritu superior descendía de su alto pedestal, se humanizaba, acortaba las distancias que indudablemente existen entre ella y la generalidad de los mortales. Y al advertir tal cambio, mi alegría no tuvo límites y se la demostré diciendo, no sé qué noto en ti, pero te encuentro más cariñosa, más cerca de mí. Indudablemente,
¿No ves que el dolor es el gran demócrata del universo? Los que sufren se entienden fácilmente, como decía Campoamor. Tú hace tiempo que sufres. Yo en estos últimos años también he sufrido grandes reveses y por la ley de afinidad me pongo al habla contigo, como dicen los marinos, a ver si tú me puedes aclarar lo que yo no alcanzo a ver. Ya sé que estás en muy buenas relaciones con los espíritus, que estos te cuentan muchas historias y yo deseo que una vez más contesten a tus preguntas, no para satisfacer mi curiosidad, sino para estudiar uno de los capítulos de la historia humana. Ya sabes que te quiero, que te admiro, que veo en ti dos seres distintos, aunque hay un solo verdadero, que adivino tus pesares y por prestarte consuelo yo haré cuanto me sea posible. Lo sé, tu espíritu y el mío se conocen hace tiempo y aunque por esta vez nuestro destino nos separa, no importa. Las almas no necesitan el roce de los cuerpos para entenderse, para quererse y para prestarse señalados servicios. Ermitaños seríamos si las humanidades que pueblan los mundos no pudieran comunicarse unas con otras a través de distancias inmensas. Pero vamos al asunto que me ocupa. Creo que ya sabes que me quedé viuda. Sí, lo supe, y si no lo supiera, los negros crespones que te envuelven me lo hubieran indicado. Pero no te dirán mis negras galas del modo que murió mi marido, quien murió de la muerte más horrible que tú no puedes imaginar. ¿De qué murió? De hambre. Jesús, qué horror. ¿Tenía algún cáncer en el estómago que le impedía alimentarse? No, estaba muy bueno y muy sano. Sabía cuidarse como pocos hombres. Su ciencia médica le servía admirablemente para no padecer dolores físicos, pero un dolor moral le hizo olvidar todos los métodos higiénicos. Se entregó en brazos de una muda obstinación y su vida fue extinguiéndose como se extingue la luz de una lámpara a la cual le falta el aceite necesario. Dolor inmenso sería el que sufrió, porque según tengo entendido, no era tu esposo, hombre dado a las sensiblerías. No, ciertamente, era bueno, pero adusto. Su mundo era la ciencia, su familia, sus innumerables enfermos, y sus únicos goces de volver la vista a los ciegos. Por centenares se cuentan los ciegos que él ha curado, en todas las clases sociales. Lo mismo atendía a los más pobres que a los más ricos. Las operaciones más difíciles jamás las encargaba a sus ayudantes, como hacen la generalidad de los médicos en la consulta gratuita. Él no. Donde veía más peligro, allí estaba él. Tanto le daba que fuera un leproso repugnante como un enfermo aristocrático, limpio y perfumado. La ciencia, según él decía, es la igualdad en acción. Para ella no hay clases. Y el verdadero médico es el gran demócrata, el gran nivelador. Él responde a todos los llamamientos. Así lo hacía mi marido, jamás se hizo el sordo cuando le llamaron los afligidos. Qué bien deberá estar en el espacio, indudablemente, a no ser que su muerte sea un obstáculo para su gloria, porque él se mató. El suicidio se efectuó. ¿Y cuál fue el motivo de tan violenta determinación? Ya te lo diré. Una de mis hijas se casó y fue madre de una niña preciosa, con unos ojos hermosísimos que parecían dos luceros. Desde que nació mi marido enloqueció por ella y la chiquilla por él. El abuelo y la nieta eran dos cuerpos y un alma. Estando juntos ya estaban contentos. Mi marido rejuveneció y siempre estaba con su nieta en brazos y creo inútil decirte que no la dejaba tocar con los pies el suelo, evitándole los dolores de la dentición y demás enfermedades de la niñez. Pero hija, la viruela se apoderó de los ojos de mi nieta y de todo su cuerpo, pero sobre todo los ojos. Mi marido ni comía ni dormía, estaba al lado de la pobre niña, devorando libros, buscando luz para aquellos ojos que eran su vida. Devolvió la luz a uno, pero el otro salió de su órbita y mi marido creyó enloquecer, se retiró a su cuarto y yo le oía que exclamaba a solas: ¿será posible? Yo que he devuelto la vista a tantos ciegos,
Yo que he curado a tantos sifilíticos y a este ángel tan hermoso no he podido curarle más que a medias. Le pondrán un ojo de cristal, se harán prodigios, pero ver no verá más que la mitad, y aún el ojo que le he salvado no será tan hermoso, no tendrá aquel brillo deslumbrador. ¿Para qué me ha servido mi ciencia? Para nada. Se negó a tomar ninguna clase de alimento. Vivió algunos días alimentándose con agua. Todas mis súplicas fueron vanas. Él solo me decía, es inútil cuanto me dices, no puedo tragar, hasta el agua me cuesta trabajo pasarla. 2 días antes de morir me pidió frutas muy maduras, pero ya era tarde. Murió de hambre sin ensalar una queja. Solo decía entre dientes, cuando de nada se sirve, se deja el sitio para otro. Ahora bien, ¿qué lazo le unía con su nieta? Bien tenía otros nietos, y por ninguno de ellos se desvivió como por su niña querida. Si puedes preguntar al padre Germán qué historias tienen esos 2 espíritus, ¿por qué morir de dolor como murió mi marido? Un hombre tan serio, tan grave, tan entregado a la ciencia, causa muy poderosa le debe haber impulsado a sucumbir tan trágicamente. Yo le prometo que aprovecharé la primera oportunidad para complacerte. Cumplí mi palabra preguntando al padre Germán lo que deseaba saber Alicia, y el espíritu me contestó lo siguiente. Justo es el deseo que os impulsa a las 2, y motivo de estudio será lo que yo te diré. Escucha con la mayor atención. El hombre que ha muerto de hambre, al que llamaremos Raúl, y su nieta, son 2 espíritus que hace muchos siglos que caminan juntos. Han estado unidos por todos los lazos terrenales y en sus últimas existencias han sido amigos inseparables, mejor dicho, maestro y discípulo, porque Raúl hace luengos siglos que se ocupa en curar a los enfermos, y la que hoy fue su nieta ha sido anteriormente su discípulo más aventajado, su ayudante más práctico. Tenía fama casi tanto como su maestro. Los 2 eran inseparables. El uno complementaba al otro. Tanta suerte tenían en sus curaciones que llegaron a enorgullecerse el maestro y el discípulo, porque eran realmente infalibles en sus juicios médicos. Sus palabras eran proféticas, nunca se equivocaban, ni asegurando bienes ni presintiendo males, y se llegaron a persuadir de tal modo de su infalibilidad que no se contentaron con seguir las huellas de otros sabios doctores, sino que inventaron nuevos métodos y procedimientos especialísimos. Para mayor seguridad en sus experimentos, no se contentaban con hacer ensayos en diversos animales, como es costumbre inmemorial, para ver el resultado que producen los sueros y otras inyecciones hipodérmicas, sino que en los hospitales y en los asilos de la infancia hacían sus ensayos en infelices niños sin familia. Los unos morían, los otros se salvaban, y los 2 sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de aquellos inocentes. ¿Qué era la muerte de un niño sin familia ante el bien de que aquel ensayo reportaría a la humanidad? Y además del bien producido, la fama universal que aquellos 2 sabios médicos alcanzaban de día en día les llenaba de orgullo. Se creían infalibles, porque de lejanas tierras venían los enfermos en peregrinación para recobrar la salud perdida. Raúl era verdaderamente una celebridad médica. Su discípulo no se separaba de él. Un instante y cosa rara, no envidiaba a su maestro. Como estaban unidos hacía tantos siglos por íntimos y legítimos amores, su admiración rayaba la idolatría, exenta de las miserias terrenas, y su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desamparados, en los cuales Raúl ensayaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los 2 se creyeron verdaderamente dioses. El orgullo los cegó, y el orgullo también es un pecado. Y como todo pecado tiene su condena, Raúl y su discípulo han pagado en esta existencia una parte de su larga cuenta. El discípulo amado es hoy la tierna niña, cuyo abuelo con toda su ciencia no ha podido curar más que a medias. El sabio orgulloso, él que se ha creído infalible en sus juicios,
se ha visto impotente para curar a su ángel querido, y este, que no tuvo compasión de los pobres niños sacrificados al estudio y a las investigaciones científicas, sufre hoy las consecuencias de su indiferencia de ayer. Dolor que no se compadece, es necesario sufrirlo para apreciarlo en su verdadero valor. A Raúl, cuya ciencia ha estado completamente eclipsada en su última existencia, porque a proporción de lo que ha sido, no era más que una vulgar medianía. Su gran inteligencia médica le hacía sufrir extraordinariamente, porque comprendía dónde estaba el remedio, sabía el modo de aplicarlo, y al llegar al momento decisivo de administrar la medicina apropiada a la tenaz dolencia, veía que se equivocaba, que su acción curativa no respondía al impulso de su pensamiento. Y si esto le desesperaba con los seres extraños, su desesperación llegó al grado máximo cuando se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor de todos sus amores, muriendo como era necesario que muriera. Humillado, convencido de su insignificancia, de su pequeñez, se creyó un dios y murió persuadido de que no hay dioses, que no hay más que un Dios. Y como el pecado del orgullo científico es hasta cierto punto perdonable, y Raúl hace siglos que es un sol en el mundo de la ciencia, hoy se encuentra en muy buen estado, porque no ha perdido un ápice de su sabiduría y ha reconocido la grandeza superior a la suya. Una ciencia para él desconocida, un poder maravilloso, una fuerza que sostiene la máquina del universo, y ante tanta luz, ante tanta magnificencia, ante tantos mundos donde él adivina que hay grandes sabios, preguntándole a Dios por qué brillan los soles y por qué su fuego no incendia el universo, él se considera uno de tantos alumnos en la gran universidad del infinito. Se reconoce grande y pequeño a la vez, y el orgullo no lo volverá a cegar. Tiene luz propia, vive en medio de la luz, y con su fluido luminoso envuelve a su nieta, que es el amor de todos sus amores. Estudia detenidamente el breve relato que te he hecho de la muerte de un sabio orgulloso, pero no basta penetrar victorioso en el templo de la ciencia. Hay que amar, hay que compadecer. No se puede menospreciar al paria de la sociedad, porque aquel ser abandonado tiene un espíritu quizás más adelantado que el que se cree infalible por su sabiduría. Y en el mero hecho de nacer hay que considerar que viene a la tierra a cumplir una misión, sea esta de gran importancia o insignificante. Todo hombre merece respeto, y hay que esforzarse en protegerlo y en amarle. La ciencia que no desciende hasta el desamparado llega un día en que recibe el castigo merecido, como habéis visto en el sabio Raúl. Adiós. Tiene razón el espíritu al decir, esto lo dice ahora María Domingo Saler, tiene razón el espíritu al decir que es digno de profundo estudio el relato de la muerte de un hombre que un día se creyó un dios y tampoco llegó a valorar a su organismo, que dejó de alimentarlo, convencido que su estancia en la tierra era completamente inútil. Fatal aberración. Aún podría haber hecho mucho bien, aún su ciencia hubiera difundido el consuelo, pero se creyó dueño de sí mismo y dispuso de su vida ignorando que cometía un crimen, porque ha negado sus beneficios a muchos enfermos. Cuán necesario es conocer la vida de ultratumba. Si Raúl la hubiera conocido, no se hubiese entregado a la desesperación, destruyendo su organismo. Antes, al contrario, hubiera redoblado sus esfuerzos para dar luz a los ciegos, ya que sabía lo que se sufre ante una desgracia irremediable. Solo el estudio del espiritismo nos hará grandes en medio del dolor, porque sabiendo que vivimos eternamente, haremos lo posible para ser hoy mejores que ayer y ser mañana grandes benefactores de la humanidad. Bien, entonces, este relato del día de hoy sobre historias, sobre la ley de causa y efecto, este relato que Amalia Domingo Soler tituló El orgullo también es un pecado, pues nos muestra claramente cómo se dan
este tipo de expiaciones, ¿verdad? Como este ser sabio que pudo curar a muchos, pero cuya ciencia fue inútil para curar a su nieta. Y esa nieta, por el relato del padre Germán, podemos apreciar que fue su ayudante en la medicina en existencias pasadas, un espíritu muy afín a él, muy querido, pero que ellos fueron insensibles al sufrimiento de muchos seres simples de la sociedad, niños abandonados, enfermos, desamparados, y que aplicaban en ellos todos los adelantos, todas las investigaciones que ellos iban descubriendo. No lo practicaban con animales, sino con seres humanos, y fueron duros para con esos seres, a pesar de sabiendo de que iba a haber un adelanto en la ciencia con esos hallazgos, pero indudablemente el primero es el bien común, el bien a los demás, el hacerle el bien y no ser crueles con seres, sobre todo seres desamparados. Entonces él tuvo que espiar ese error, esos errores con ese ayudante que además le conseguía a esos seres a su patrón, a su jefe, al cual admiraba mucho. Entonces él tuvo que padecer en carne propia esa deficiencia orgánica y su mentor, su jefe, su orientador, su maestro, no pudo curarle en esta situación. Entonces vemos allí claramente cómo hay una reparación con base a una aflicción, a un sufrimiento, porque esto se da en los casos cuando los seres humanos no queremos por el amor cambiar, transformarnos. Entonces tenemos que vivir en carne propia las consecuencias de nuestros actos. Lo mismo que hicimos padecer algunas personas, lo tenemos que vivir en carne propia. Eso lógicamente no es el único camino, no es la única vía, ya que como lo decía Pedro en su carta, por el amor muchos de nuestros errores del pasado los podemos subsanar, remediar por el servicio al prójimo. Entonces, vemos aquí claramente esta ley de causa y efecto en este relato que nos hace Amalia Domingo y Soler. En El orgullo también es un pecado, como lo ha titulado ella. Espero que les haya gustado. Un saludo a todas las personas que se han unido a esta transmisión: a Elena Bornacelli, Denis López, Catester Mayans, Julio David Peña, Luis Lloria, Vladimir Rodríguez, John Eric Reynolds, Joel Baoque, Adriano Uribe, Rodrigo Navarro, José Eduardo Ariza, Ingrid Milena Hernández, Marco Antonio Silva, Teresa Prías, dice Noemí Márquez Bustamante. A todos ellos, mil bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Recordemos que esta transmisión también se va a colgar en una cuenta de YouTube que se llama precisamente Historias sobre la Ley de Causa y Efecto. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo sábado.